en toda justicia. Hemos estado desarrollando, hermanos, la serie de lecciones, ¿verdad?, la historia de la familia hebrea. Nuestros hermanos han estado participando ya por algunos domingos, y vamos a iniciar lo que sería la lección número 5. Aunque dentro de la lección número 5, ¿verdad?, vamos a tratar en esta mañana una de las enseñanzas muy maravillosas, los pactos de Dios, ¿verdad?, con su creación, o los pactos de Dios con el hombre. Y iremos hasta el capítulo 6 de Génesis, así que si ustedes quieren abrir sus Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 6, no batallen mucho, hermanos, no se vayan al final de sus Biblias, está al principio, está el primer libro de la Biblia, es Génesis. Ahí nuestro hermano está proyectando, ¿verdad?, ya nuestro tema. Recordemos un poquito, hermanos, de lo que los hermanos nos han estado hablando, o si usted no está venido a la clase, déjeme recordarle un poquito acerca de la historia de Noé. Noé, hermanos, fue uno de los hombres de los hijos de Dios. Si usted va allí al capítulo 5, hay una serie de genealogías, ¿verdad?, acerca de los descendientes de Adán, de Set, y a todos aquellos hombres que vivieron cientos de años, ¿verdad? Y entre ellos se menciona también Noé. Así que Noé viene de la genealogía de los hijos de Dios. Es hijo de Matusalén. Matusalén es el hombre que vivió más años, ¿verdad?, aquí en la tierra, 969 años. Yo me pregunto cómo lo hizo, ¿verdad? Nuestra hermana Sara tiene 85 años, con su permiso digo la edad. Sí, muy bien. Tiene 80, digo, le pregunto, ¿no? Porque pues ya ve que a las mujeres no les gusta que diga su edad. Pero la hermana tiene 85 y ya de repente dice que ya no puede con 85, ¿verdad? ¿Cómo le hizo Matusalén con 969 años? Yo creo que había cierto pesar, hermanos, en Matusalén, en el ambiente, en el contorno donde se desenvolvió, porque cuando nace Noé, dice Matusalén, ¿verdad?, que él, ese niñito que Dios le estaba bendiciendo, él les libraría del sufrimiento en el cual la humanidad había caído por causa del pecado. Por eso digo que a lo mejor sí tenía cierto pesar, ¿verdad?, con los años de vida. En Noé, hermanos, vamos a encontrar que era un hombre, dice la palabra de Dios, que halló gracia, ¿verdad?, ante los ojos del Señor. Leyendo un poquito, hermanos, el contexto, déjeme leerle en los primeros versículos del capítulo 6. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esto es, hermanos, maravilloso. Porque en el contexto vemos que
Sin duda Dios examina aquella humanidad y con dolor y con tristeza ve que lejos de llevar a cabo el plan, el proyecto para el cual Dios creó al hombre, se había desviado totalmente, ¿verdad?, en pos de sus propios deseos, a tal punto que el Señor tiene que llegar a tomar una determinación, una decisión. Voy a destruir de la faz de la tierra al hombre, a todo ser vivo, a las aves, a los animales, a los reptiles, ¿verdad? Y cuando está tomando esta decisión, parece que por allí se atraviesa en su vista un hombre, y este hombre era Noé, y halló gracia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, delante del Señor. Y curiosamente podríamos decir que Dios escoge a Noé para establecer un pacto con la humanidad de aquellos tiempos. Dios, hermanos, generalmente cuando pensamos en pactos pensamos solamente en dos: en el antiguo y en el nuevo pacto. Pero el Señor, hermanos, con la humanidad hizo más de 2 pactos, ¿verdad? Aquí no nos vamos a pelear con cuántos pactos hizo. Algunos dicen que hizo 7, algunos dicen que hizo 8. Bueno, para nuestro estudio vamos a ver que de 6 pactos, ¿verdad?, que el Señor hizo. En esta mañana no los vamos a ver, pero sí vamos a ver 3 pactos que el Señor hace. El primero, naturalmente, lo hace allá con la primera pareja, y los 2 restantes que vamos a ver los hace precisamente con Noé. Pero definamos entonces qué es un pacto, hermanos. Dile ahí para que los hermanos despierten. ¿Ya despertaron? ¿Alcanzan a leer lo que está ahí en la diapositiva? ¿Sí? Si no, pues necesitan lentes, hermano. Pero allí nos dice que es un pacto. ¿Quién lo alcanza a leer? ¿Quién lo quiere leer, por favor, para que todos lo escuchen? Porque los de atrás, yo veo que el hermano Mario como que no alcanza a verlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Es la letra muy chica. ¿Alguien lo lee? Un pacto es un convenio, acuerdo o contrato entre 2 o más partes, individuos o grupos. Muy bien, ese es un pacto, ¿verdad? Y Dios hace un pacto entre Él y primeramente con una pareja solamente, después con una familia. Vamos a ir viendo, ¿verdad? ¿Cuánto dura la validez, hermanos, de un pacto? De hecho, diríamos que un pacto tiene la validez en el tiempo prefijado, ¿verdad? De antemano, en las cláusulas que hay allí, que ambas partes llegan a un acuerdo y dicen tanto tiempo, o dura cuando se cumplen cada una de las responsabilidades que implica este pacto, ¿verdad? Y una cosa que sí es bien importante: los resultados de ese pacto pueden durar mucho más allá, ¿verdad?, de las personas que lo hicieron, y eso lo vemos mucho en la palabra de Dios. Así que Dios, hermanos, hizo 6 pactos con la humanidad, y cada pacto tiene ciertos elementos que debe de cumplir, ¿verdad? Y en los pactos que Dios hace con la humanidad hay 6 cosas, me parece, que conllevan, ¿verdad?, ese pacto. Yo no sé, hermanos, si allí después a la siguiente, me hace que tenemos ahí, miren, ahí están los elementos, ¿verdad?, que llevan o que complementan lo que es los pactos que Dios hace con la humanidad. ¿Los quieren repetir, hermanos? El primero es benefactor, el segundo, el tercero, el cuarto, y el quinto, y el sexto, señal, ¿verdad? Todos los pactos, hermanos, que Dios hace con la humanidad tienen estos 6 elementos. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos
en cuenta. Es muy importante que nosotros tengamos a la luz de la palabra de Dios el conocimiento, ¿verdad? De qué es lo que incluye cada uno de estos pactos que Dios hace con la humanidad. Vamos entonces a ver el primer pacto y vamos a ir viendo cada uno de los 6 elementos que complementan a cada uno de los pactos. El primer pacto que Dios lo hace con Adán, con Eva, allá en el paraíso, o sea, lo hace con una pareja. Ahí tenemos ya listo. Muy bien. Entonces decíamos que el primer pacto lo hace con una pareja. Dios hizo un pacto con los primeros pobladores, que son precisamente Adán y Eva. Cuando Dios establece un pacto, hermanos, decíamos que lo establece bajo 6 puntos, que es muy importante, ¿verdad? Miremos este primer pacto, qué es lo que contenía, ¿verdad? ¿Quién era el benefactor? Y naturalmente, en este caso, el benefactor de este pacto y en los pactos de Dios siempre va a ser Dios. Él es el benefactor de este pacto. Los beneficiarios siempre va a ser la humanidad. Nosotros, los seres humanos, somos los que salimos beneficiados, hermanos, con los pactos que Dios hace con nosotros. ¿Cuáles fueron, hermanos, las condiciones de este primer pacto? Quiero que alguno de ustedes abra sus Biblias, capítulo 1 de Génesis, y en el versículo 28 específicamente, si alguno de ustedes me ayuda a leer, por favor, entre más rápido nos terminamos, ¿verdad? Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muy bien. ¿Cuáles eran las condiciones que tenía este pacto, hermanos, que Dios hace con la primer pareja? Ellos tenían un trabajo que hacer, ¿verdad? Muy bien. Les dijo: fructificar y multiplicar, ¿verdad? Llenen la tierra, hermanos, ¿verdad? Y luego gobiernenla. Eso es lo que significa sojuzgarla, ¿verdad? Gobiernenla. Esas eran las condiciones, hermanos. Y dentro de esas condiciones, hermanos, también había una promesa, ¿verdad? Que el Señor les dio a esa primera pareja. La promesa era que Dios, ¿verdad?, les iba a dar ese lugar donde ellos iban a tener todo lo necesario, todo lo suficiente, un lugar para vivir, para comer. No les hacía falta absolutamente nada, ¿no? Porque Dios dice que los puso allí en el jardín, no los dijo: miren, pues de todo esto pueden ustedes comer, pero había otra pequeña condición, ¿se acuerdan? ¿Alguien de ustedes se acuerda la otra condición? Sí, les dijo: miren, aquí hay de todo. Y luego les señaló: ahí hay un árbol, ¿verdad? El árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no pueden comer, porque ¿qué va a pasar? El día que ustedes coman de él, ese día morirán. ¿Era difícil, hermanos, cumplir con esas condiciones? ¿Qué les parece? Tenían casa, tenían alimento, no necesitaban este vestido porque en ese tiempo eran inocentes, no había malicia, no había maldad, así que no necesitaban este vestuario, porque si ustedes leen la palabra de Dios, dice que cuando Dios los crió, ambos estaban desnudos y no tenían vergüenza. La vergüenza viene como consecuencia, ¿verdad?, de haber fallado en el cumplimiento de este pacto. Era muy sencillo, pero ya conocemos nosotros todo el desarrollo, ¿verdad?, cómo Satanás, en aquella serpiente, ¿verdad?, antigua, se introduce y seduce a Eva para que
para que pase por alto, ¿verdad? Las indicaciones del Señor y cómo llega a entrar, hermanos, el pecado. Y aquí estamos hasta el día de hoy, ¿verdad? Sufriendo las consecuencias de todo ello. Pero esa es otra historia que no me quiero meter, porque no es el caso, ¿verdad? Les menciono así rápidamente, ¿verdad? Cómo se corrompe o cómo se quebranta, ¿verdad? Este primer pacto que el Señor hace, y las consecuencias también las sabemos. A causa de haber quebrantado, ¿verdad? Este pacto, ellos ya no pueden vivir en ese lugar. Ahora sí necesitan de un vestuario, ¿verdad? Y entonces el Señor, como medida de prevención, dice: ustedes no pueden vivir aquí, porque aparte de esto también aquí está el árbol de la vida, ¿verdad? Y Él dice: ¿qué tal si alargan su mano y toman del árbol de la vida y comen? Y el problema entonces sería un problema mucho más serio que el que ya existía. Así que había, decíamos, un benefactor, un beneficiario, las condiciones, una promesa de provisión, pero también había un mediador. Pero ¿saben qué? En este caso no hay un mediador. ¿Por qué? Porque Dios mismo habla directamente, ¿verdad? Tiene un trato directo con las personas. Habla directamente con Adán y con Eva. No hay un intermediario. Más adelante miraremos que en algún pacto, por ejemplo, ya en el pacto que estamos, sí se necesitaba un mediador, ¿verdad? En este caso no. Dios no necesitó un intermediario. Dios directamente trató con Adán y Eva y les especificó, ¿verdad?, las condiciones, las promesas. Y entonces, ¿cuál fue la señal, hermanos, de este primer pacto? Fue la creación de la humanidad, creados a imagen y semejanza de Dios. Los únicos que fueron creados con esas características de toda la creación fue el hombre mismo. Esa era la señal, hermanos, de este primer pacto, ¿verdad? Que en ellos, en su persona, ¿verdad?, estaba impregnada la misma imagen de Dios. Ese fue el primer pacto, hermanos. Pero decíamos que Dios no solamente establece un pacto, establece más. Y el segundo pacto, hermanos, tiene que ver precisamente con el personaje que hablábamos al principio, con Noé. Pero antes de hablar con Noé, déjenme decirle lo siguiente. Cuando Dios establece, hermanos, sus pactos, los establece con personas que tienen características especiales. Cuando Dios establece este primer pacto con Adán, hermanos, Adán era un hombre íntegro. Adán era intachable. Adán era inocente. Era un hombre libre de pecado. Cuando Dios establece el segundo pacto, lo establece con una persona que tenga también características muy especiales. Por eso decíamos al principio, Noé halló gracia delante de Dios. Tenía esas características muy especiales. Así que el segundo pacto, hermanos, que establece Dios, lo establece con una familia, con la familia de Noé. Vamos al capítulo 6, en el versículo 18, miren cómo dice la palabra de Dios. Si alguien de ustedes lo puede leer, me daría mucho gusto que lo leyeran con toda confianza. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Muy bien. Entonces, el segundo pacto, hermanos, lo establece con una familia, la familia de Noé. Noé, hermanos, era un hombre, decíamos, que halló gracia delante de Dios, que agradaba a Dios. Un hombre que venía, decíamos, de la genealogía de Seth, un hombre que venía de la genealogía de los hijos de Dios, y que Noé quería agradar a Dios, ¿verdad? En medio de aquella generación pecadora, Noé quería agradar a Dios, agradó a Dios,
Y entonces Dios escogió a Noé para establecer su segundo beneficiario, ¿verdad? Otra vez, usemos los 6 puntos, ¿verdad? Que conforman los pactos que Dios hace con la humanidad. El benefactor sigue siendo Dios. El beneficiario aquí es Noé y su familia. Y las condiciones que Dios establece para este pacto, pues eran que debía de construirse un arca, ¿verdad? Dios dice, mira, voy a hacer un pacto contigo. Y le da algunas indicaciones. Constrúyete un arca. Esa era una de las condiciones. La otra era, como dice el apóstol Pedro, acá en el Nuevo Testamento, Noé fue un pregonero de justicia. A través de su vida, a través de la construcción del arca, no sé si él tuvo algunas reuniones como el día de hoy, ¿verdad? Para hablar acerca de lo que Dios estaba preparando, acerca de un juicio. No lo sé, la Biblia no nos dice. Pero la palabra pregonero nos habla de alguien que compartió, ¿verdad? Un mensaje, alguien que dio a conocer lo que estaba por venir. Posiblemente habló de ese juicio. Lo que sí podemos deducir, hermanos, es que simple y sencillamente toda su generación, todas aquellas personas no creyeron precisamente en lo que Noé les compartió acerca del juicio que venía, ¿verdad?, para la humanidad. Y no nos cause no nos cause gracia o algo por el estilo, hermanos, porque la humanidad sigue siendo igual. Usted puede compartir el mensaje del Evangelio del Señor, usted puede hablarle de que tarde o temprano este mundo tendrá que enfrentar un juicio, cada uno de nosotros en lo personal. La Biblia dice específicamente, Hebreos 9:27, ¿verdad? Está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. Y usted comparte este mensaje con las personas y las personas no creen nada. Puro cuento, ¿verdad? No es cierto. Es para meter miedo. A lo mejor algo parecido enfrentó Noé. Pero a diferencia de nosotros, la Biblia dice que los únicos que pudieron mantenerse, ¿verdad?, con él fue él y su familia y sus hijos. Así que esa era una de las condiciones, que debía de construir un arca, que debía de compartir ese mensaje, ¿verdad?, acerca del juicio de Dios. Y había entonces, después de construir, ellos tenían que entrar en esa arca, ¿verdad?, que era el lugar donde ellos iban a estar seguros. Y la promesa de Dios era que aunque todo el mundo a su alrededor muriera, ellos iban a sobrevivir. O sea, Dios le dijo, muy bien, traigo este juicio, y cuando construyeron el arca, ahora sí entra, Dios cerró la puerta, y ya sabemos, hermanos, ¿verdad?, que vino el juicio, y los únicos que sobrevivieron a ese juicio de Dios eran Noé y su familia, y los que estaban dentro con ellos, ¿verdad?, en el arca. Y la señal precisamente de este pacto era el diluvio, ¿verdad? Todos hemos escuchado acerca del diluvio. La Biblia dice que durante 40 días, 40 noches, se desataron las fuentes de arriba, las fuentes de abajo, y este mundo, ¿verdad?, fue totalmente inundado. Algunos de nosotros, los seres humanos, no creemos esto. Pero cuando miramos la primera lección, no sé si ustedes se acuerdan, dice que en el principio Dios dio los cielos y la tierra. Y luego dice que Dios separó las aguas, ¿verdad?, de la expansión. Y luego separó las aguas y hubo tierra seca, juntó las aguas. ¿Por qué se nos es imposible creer que este mundo fue inundado, anegado totalmente, si a su inicio estaba así? No era algo imposible. Por eso cuando la Biblia dice que las fuentes de arriba y las fuentes de abajo fueron abiertas, estamos hablando, hermanos, de
de una manifestación del poder de Dios. No fue la simple lluvia, ¿verdad?, como la que nosotros hemos experimentado en algunas ocasiones. No, hermanos, ¿se acuerdan cuántas horas llovió aquí con Jimena? Y ya andábamos nadando. 30 y que hubo algo así, ¿no? Ahora 40 días. Y no solamente lluvia, sino también de abajo. Cuando habla que las fuentes de abajo, el agua también brotó de abajo, hermanos. Entonces no era ninguna cosa del otro mundo, ¿no? Entonces la prueba, hermanos, o la señal de este pacto es que el diluvio vino y cubrió totalmente esta tierra, ¿verdad? De tal manera que se cumplió exactamente lo que el Señor había anunciado, ¿verdad? Determinado: voy a raer de la faz de la tierra al hombre y a todos los seres vivos, a los animales, a las aves y a los reptiles, ¿verdad? Esa era la señal. Y hermanos, otra vez, no hay mediador aquí. Dios habló directamente, hermanos, con Noé y le especificó, le dijo lo que tenía que hacer, le dijo lo que iba a pasar y también, ¿verdad?, los beneficios que iba a obtener él. Y así es el segundo pacto. Todos conocemos que la Biblia dice que después de que este mundo fue anegado totalmente por agua, el arca estuvo allí flotando, ¿verdad?, porque no había lugar. Y después dice de 150 días el Señor se acordó, ¿verdad? Se acordó de Noé y hizo pasar un viento fuerte, ¿verdad? Y empezaron a descender las aguas y finalmente el agua descendió a tal manera que el arca se posó allá en el monte de Ararat, ¿verdad? Un monte que está allá en Turquía, en lo que actualmente es Turquía, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios que salieron, ¿verdad?, de allí para iniciar un nuevo ciclo de vida, podríamos llamarle así. Génesis capítulo 9, hermanos, en los versículos 9 al 17 se nos describe el tercer pacto, ¿verdad? También es con una familia, hermanos. Y naturalmente que la única familia existente en este entonces era la familia de Noé. Génesis capítulo 9, desde el versículo 9 al 17. Aquí si hay alguien que tenga ganas de leer. ¿Usted, hermano Mario, levantó la mano? ¿Quiere leer usted? Sí, hermano. Ande, hermano, muy bien. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, y habrá más diluvio para destruir la tierra. Hasta el 17, hermano. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, por toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Muy bien, gracias, hermanos. Entonces vemos aquí que este tercer pacto que establece con la familia es después del diluvio, ¿verdad? Vuelve a ser un nuevo pacto el Señor ahora con Noé. Y siguiendo otra vez los 6 puntos, ¿verdad?, que tiene este pacto. El benefactor es Dios, los beneficiarios es otra vez la familia de Noé.
¿Y cuáles son, hermanos, las condiciones ahora? En el primero que había que construir un arca, pero en este segundo las condiciones son muy parecidas a las que le dio a Adán y a Eva. Fíjense bien que les vuelve a decir, ¿saben qué? Vuelvan a llenar la tierra, multiplíquense, ¿verdad? Nuevamente. Lo mismo que le dio también les da todo para comer, ¿verdad? Ahora, a diferencia de Adán y Eva, aquí sí ya les permite que pueden comer carne, ¿verdad? Excepto que no debe de comerse la sangre, ¿verdad? Así que esas eran las condiciones. Ellos tenían que volver una vez más a repoblar, ¿verdad? La tierra, a retomar nuevamente el ciclo de la vida. Y había unas promesas interesantes, hermanos, que se mencionan. ¿Las recuerdan? Y más aquí donde de repente vienen los chubascos, vienen el agua y nos ponen problemas. O de repente escuchamos por ahí en inundaciones, ¿verdad? Y hasta decimos, ay, es el diluvio. Hermanos, aquí hay una promesa, ¿verdad? Dios prometió no volver a destruir más a la humanidad a través de un diluvio. Nada más. ¿Por qué? Porque creo que lo que el Señor tiene preparado para el futuro es algo peor. Porque allá el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, del 10 en adelante, ¿verdad? Dice que estos cielos y esta tierra están guardados por la palabra de Dios para aquel día en que los elementos pasarán ardiendo y todas las cosas serán deshechas. Todo será destruido por fuego. Pero luego dice, pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde reina la justicia de Dios. ¿Qué pruebas, hermanos, queremos de que eso va a ser? Pues aquí está. De hecho, Pedro dice, ¿verdad? Ya hay ejemplos de que Dios ha tomado la determinación de destruir, ¿verdad? Lo que Él ha creado. Ya lo hizo una vez, de una manera universal, y luego menciona también las ciudades de la llanura de Sodoma y Gomorra, que a causa de su maldad llevaron a que Dios tomara la decisión, ¿verdad? De hacer llover fuego y azufre y destruir aquellas ciudades, ¿verdad? Por causa de su maldad. Así que nosotros a pasos agigantados estamos ahora sí atizándole a la olla, ¿verdad? Para que el Señor derrame, ¿verdad? Su ira y este mundo y esta tierra sean destruidos por fuego por causa de nuestro pecado y de nuestra maldad. Pero qué hermosa promesa, hermanos. Miren, ellos acaban de salir de ver que toda aquella humanidad que ellos conocieron había sido destruida. No había ni rastros de ellos. Dirían hoy los psicólogos estaban traumados. Pero el Señor le dice, no se preocupen, nunca más voy a volver a destruir la tierra por medio de un diluvio. O sea, eso como que les trajo tranquilidad, eso les trajo paz, ¿verdad? Porque bien puede decir, no, pues mejor nos quedamos aquí en el monte, ¿qué tal si vuelve a llover de esta manera? Y dice, no se preocupen, no habrá ningún diluvio más. Así que era una promesa de paz para aquella familia. Y les dio una señal. De hecho, esa señal la seguimos viendo el día de hoy, ¿verdad? Dijo, mi señal, ¿cuál era? Póngala ahí, hermano, para que le adivinen si quieren. El arco iris, ¿verdad? Y dice que cuando venga la lluvia, mi arco pondré allí en las nubes, ¿verdad? Para que se acuerden. Nunca más la tierra será destruida por agua. Y eso lo vemos, es más, ha pasado, hermanos, de generación en generación, ¿verdad? Mucha gente ni siquiera
sabe de la palabra de Dios, pero ya cuando ve el arco iris ahí, ya dice, no, ya no va a haber agua, ahí está el arco iris. Era la señal, hermanos, que Dios había puesto y se la puso a Noé y dijo, ve allí ese arco. Cuando veas eso, acuérdate de este pacto que estoy haciendo contigo, ¿verdad? De no más destrucción. Y por supuesto, hermanos, tampoco en este pacto había mediador. ¿Por qué? Porque Dios mismo habló con Noé, con él le especificó las condiciones, le dio la promesa, le indicó cuál sería la señal, y así que lo único que le correspondía a Noé, a su familia, era cumplir, hermanos, con las condiciones de este pacto. Lamentablemente, cuando uno va leyendo en el capítulo 11 ya de Génesis, encontramos que como que al hombre Dios le dice una cosa, nos entra por un oído y nos sale por el otro, ¿verdad? Porque en el capítulo 11 encontramos, dice que salieron aquellos hombres y empezaron a multiplicarse. Parece que en vez de expandirse estaban juntos, porque dice que llegaron a una llanura allí en Sinar y miraron, dicen, no, pues aquí es un lugar hermoso, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos ladrillo? Hicieron ladrillo. Y entonces dice, ¿por qué no construimos una torre, verdad? Por si Dios nos vuelve a destruir. Y dice la palabra de Dios que empezaron a construir aquella torre, y entonces Dios tuvo que descender y ver, y dijo, ahora el hombre es de un solo corazón y no va a desistir de su tarea, así que vamos a confundir su lengua. Y entonces confundió sus lenguas, y entonces tuvieron al fin que cumplir, ¿verdad?, con lo que aquel pacto especificaba: multiplíquense, fructifíquense y llenen la tierra. Y de allí, hermanos, aquella familia, aquellos descendientes de aquella familia tuvieron que salir y llevar a cabo el pacto que Dios había hecho con Noé, ¿verdad?, de que debían de llenar la tierra. Pues hasta aquí, hermanos, estos son los primeros 3 pactos. En otra ocasión miraremos los otros 3, ¿verdad?, que encontramos en la palabra de Dios, de la manera en cómo Dios trata, ¿verdad?, con la humanidad, y cómo somos beneficiados, ¿verdad?, cuando el Señor hace convenios o tratos, ¿verdad?, con nosotros. Yo les agradezco su atención, muchas gracias. Ahora les voy a invitar a que demos gracias a nuestro Dios, ¿verdad?, por su palabra. Oremos.